Bueno, buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, digamos que el día, digamos, de hoy vamos a concentrarnos principalmente como en algo que de pronto puede sonarnos a nosotros como algo eh, quizás que si nos lo preguntaran diríamos, no, ese tipo de problema pues no lo tengo, ¿cierto? Yo como investigador eh, jamás pensaría como en algo pues de esta índole. Sin embargo, lo que vamos a ver es que es un poco más frecuente, digamos, de lo que pensamos. El hecho de la manera en que hacemos investigación y la forma en que la reportamos también. Entonces, un poco entender cómo podemos pensar que en la ciencia como cuerpo de conocimiento, digamos que podríamos pensar las cosas como si fuera una especie de enfermedad, una enfermedad que está enfermando ese cuerpo de conocimiento, que lo debilitan, que lo ponen en duda, que hacen sospechar respecto a la utilidad de la ciencia, el impacto que puede tener la ciencia dentro de una comunidad. Y sobre todo, quizás partimos, digamos, de saber, ¿cierto? Que, pues si bien yo no soy médico, pues uno pensaría, bueno, normalmente cuando hablamos de una enfermedad genera unos síntomas y estos síntomas son los que nos permiten a nosotros empezar a ubicarnos respecto a qué puede, digamos, estar aconteciendo, pero lo más importante, qué podemos hacer como para poder resolverlo. Entonces, pues todos digamos que hemos de pronto, algunos de nosotros escuchado este asunto del perecer publicar, donde muchas veces nos están empujando por parte de nuestras universidades, por parte de distintos patrocinadores de investigación, MinCiencias, etcétera, eh, inclusive las mismas revistas al hecho de generar cantidad de eh, publicaciones, ¿sí? De hecho, pues esta serie, digamos, de cursos que en últimas buscan aumentar nuestras probabilidades de ser publicados y ser citados, pues digamos que aquí lo que estamos diciendo es cómo mantener un ritmo de publicación y de producción sin caer o sin enfermarnos, ¿no? Sin caer en este riesgo que puede existir en el entorno de la comunidad científica, porque ese entorno, digamos, está compuesto por los investigadores, pero al mismo tiempo por la sociedad y por la academia en general. O sea, uno diría, y esa academia en general y sociedad en general pueden estar pues las demandas de un sector económico en particular. Eh, y en ese entorno, en ese ambiente, pues aparecen como unas necesidades para las cuales la ciencia tiene, digamos, una respuesta. Sin embargo, pues lo que tendríamos nosotros que pues ubicarnos es de que estas lógicas pues nos llevan un poco como a decir, bueno, es que quizás podemos nosotros caer, digamos, en algunos de de estas situaciones, ¿no? Que vamos a explorar en un momento. Entonces, la intención con esto, pues es simplemente como tomarnos una especie de, como ponernos una vacuna, quizás, es como lo que quiero hacer con la clase de hoy, ponernos una vacuna para, digamos, el entorno en el cual, digamos, vamos a empezar a introducirnos. Entonces, todo esto, digamos que se encuentra en este artículo. Este artículo, pues en últimas, es de un editor de una revista de organizacional, un poco más en el ámbito de la psicología, pero eso no significa que no pueda ser, digamos, identificado en otras comunidades científicas. De hecho, este problema, vamos a ver que es mucho más frecuente en prácticamente todas las disciplinas, en todas las áreas de conocimiento.
Entonces, bueno, básicamente, eh, este autor, digamos que nombra pues estos agentes patógenos como si fueran una especie de enfermedades, ¿no? Entonces, eh, el primer, digamos, como agente patógeno que nosotros tenemos que estar muy alertas como científicos es el de la significosis, ¿no? Él le llama un poco como, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? El hecho de querer siempre darle relevancia o darle prioridad a aquellos, digamos, resultados que son estadísticamente significativos. Entonces, muchas veces nosotros lo que queremos como científicos es obtener un resultado estadísticamente significativo por encima de cualquier cosa, inclusive ampliando el tamaño de la muestra. Y esto, digamos que va a tener unas implicaciones para la calidad de la ciencia que se produce, porque si siempre, digamos, estamos dándole prioridad solo a aquello que es estadísticamente significativo y estamos no dándole relevancia a aquellos resultados nulos, aquellos donde no encontramos una estadística significativa, mm, pues estaríamos de alguna manera quitando, digamos, del escenario todas estas realidades que también acontecen dentro de la ciencia, dentro de lo que nos estamos preguntando. Y entonces tiene también unas pues, implicaciones posteriores importantes, y es, por ejemplo, que cuando se hacen, por ejemplo, revisiones sistemáticas o metaanálisis, pues uno digamos que a lo que va es a los estudios, y si estos estudios únicamente que encontramos han sido casi que sesgados y priorizados hacia únicamente resultados estadísticamente significativos, pues digamos que el azar y lo nulo casi que no quedaría contemplado. Y pues, si bien las revisiones sistemáticas y los metaanálisis son como la fuente de evidencia más alta que existe, estas dependen de la calidad de los artículos que son incluidos. Por eso digamos que casi que una advertencia quizás para todos es, bueno, quizás nosotros hemos escuchado también este asunto de que a las revistas de pronto no les interesa la producción de artículos que tengan resultados nulos, que a una revista le interesa más aquello que tiene una significancia estadística y que tiene como una relevancia en términos de que sí se corrobora, digamos, una teoría o una hipótesis. Entonces, desde esa perspectiva, casi que hay una tendencia a este tipo de producción, ¿no? Por otro lado, tenemos la neofilia, que es básicamente el intentar, a como de lugar, tener resultados que sean novedosos y elegantes, aun cuando estos resultados sean falsos. Y eso, digamos que va a generar entonces que yo como investigador eh, pueda también sesgar, inclusive dentro de ensayos clínicos, eh, la validez, digamos, de los estudios. Y eso, digamos que ahorita lo vamos como a profundizar. También está el hecho de buscar una excesiva teorización, casi que el hecho de tratar de a las teorías, digamos, existentes, decir, bueno, no es suficiente esta teoría y vamos a producir una nueva teoría. Normalmente las teorías lo que pretenden es tratar de explicar o tratar de dar cuenta de cómo se relacionan o cómo acontecen los fenómenos en últimas y cómo las fuentes, digamos, de verificación o las fuentes, digamos, de validación, pues se basan en un principio o en un, digamos, en un axioma, ¿no? En una noción que tiene, digamos, el teórico de esa ciencia. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de generar y generar nuevas y nuevas teorías, pues en últimas creemos que al generar nuevas teorías estamos aportando eh, ciencia. Y quizás lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Entonces ahorita vamos a ver un poco cómo, de qué se trata el asunto. También está, digamos, la ausencia de rigor, ¿sí? El hecho de que seamos un poco light, un poco superfluos en términos de
garantizar que lo que estamos obteniendo de resultados, esos resultados sean fieles a, el, a la realidad, ¿no? Que sean lo más cercanos a la realidad posible. Y en ese sentido, ¿cuáles pueden ser todas las variables endógenas o exógenas que puedan estar jugando un papel y de qué manera yo pienso en cómo controlarlo? En ese sentido, digamos que aparece como un elemento importante, pues uno entiende, claro, si me están todo el tiempo presionando a producir ciencia, eh, quizás detenerme a ser riguroso a nivel teórico o detenerme a ser riguroso a nivel empírico, eh, empieza a aparecer como una fuerza respecto a disminuir la velocidad a la que se produce ciencia, como para darle prioridad a la calidad. Y entonces aquí un poco, digamos que lo que queremos advertir es, no se trata entonces de no producir ciencia, sino que lo que se trata es de cómo garantizamos que lo que estamos nosotros haciendo hemos reflexionado y anticipado todas las posibles fuentes de sesgo que podamos encontrar para la recolección de nuestros datos. También, entonces, eso nos lleva a muchas veces querer generar es cantidad, ¿no? Y muchas veces son trabajos de los cuales son normalmente redundantes, o sea, es más de lo mismo. Algunos de ellos no tienen ningún tipo de aplicación o utilidad, ¿cierto? Respecto a conclusiones que se puedan derivar o usos que se le puedan dar a eso que se está planteando. Y en ocasiones pueden ser también trabajos que son completamente incoherentes, que muchas veces, digamos, expertos dicen, no entiendo por qué se gastaron presupuesto, dinero, digamos, recursos, investigación en elementos que quizás ya están probados o que de entrada van a dar resultados que no tienen mucho sentido. Entonces, aquí digamos que ese cuerpo de conocimiento puede ser afectado por alguno de estos elementos. Entonces, vamos a mirarlos como un poquito más en detalle. Digamos que nosotros podemos manipular para generar la producción de un resultado estadísticamente significativo. Mucho más cuando en ciencias sociales, digamos que tenemos una aceptación, ¿cierto? En ciencias sociales de 0,05 como un parámetro en el cual es aceptado asumir un margen, digamos, de azar del 5%. Eso quiere decir que cualquier asociación, cualquier parámetro de diferencia, cualquier correlación que queramos establecer entre variables de un presupuesto teórico, mm, es aceptado en nuestra comunidad el hecho de tener un margen de error del 5%. De lo que vamos a ver entonces que muchas veces decimos es, quizás si tuviéramos porque lo he leído, digamos, en algunos artículos, que dicen, por ejemplo, que cuando hay valores cercanos a esta significancia estadística, pero no da la significancia estadística, empiezan a hablar entonces de plantear investigaciones con un tamaño de muestra un poco mayor. Y aquí, vamos, empezamos a fabricar, digamos, este indicador, digamos, de relación. Y eso nos lleva entonces a prácticas de investigación que pueden ser cuestionables, porque digamos que yo como investigador, al conocer eh, cómo puedo manipular, digamos, los diseños, la recolección de los datos, los análisis estadísticos, pues puedo generar elementos que yo ya de entrada conozco que van a dar, digamos, una significancia estadística. Es algo así como si yo dijera que hay una relación entre ansiedad y depresión. Y hago un estudio para eso, muy seguramente voy a encontrar valores de significancia en esa relación. Tanto el hecho de que en la práctica lo observemos, como en el hecho de la investigación publicada se tiene. Entonces aquí un poco es, si bien este asunto que nos convoca de estamos presionados un poco a generar y generar pues, más estudios, muchas veces la
validez de los estudios, que esa validez normalmente se da cuando hay la replicación de estos estudios en, por parte de otros investigadores, casi que no es muy bien vista o muy bien recibida, digamos, en las revistas de alto impacto. Digamos que cuando decimos que nuestro estudio es una replicación de un estudio de otro investigador, casi que no se vuelve como algo interesante. Entonces, cuando tenemos este problema de tener poco interés por la replicación, esto puede favorecer condiciones de prácticas de investigación cuestionables. También, como mencionábamos, el poco interés en los resultados nulos hace que los mismos investigadores busquen producir coeficientes o significancias estadísticas eh, para poder decir que tienen algún tipo de resultado significativo. Muchas veces la investigación básica no es bien retribuida. Esto, digamos que, digamos, el pasado Nobel, digamos, de medicina, digamos que investigaba sobre el transporte de proteínas. Entonces uno, cuando uno dice, bueno, ¿por qué investigamos en esto? Realmente es porque quiero entender eso, ¿cierto? Quiero entender el transporte de proteínas. Puede que en este momento yo no entienda las aplicaciones inmediatas de esto que estoy investigando en este momento. Y eso digamos que es muy importante porque muchas veces nosotros como investigadores se nos olvida algo que me parece supremamente importante y es el hecho de que cuando hacemos investigaciones porque sabemos que no tenemos la respuesta. Es decir, nos ubicamos en un lugar del no saber. Si nos ubicamos en un lugar de saber, no tiene sentido hacer la ciencia. Entonces, desde esta perspectiva es hago la investigación precisamente porque genuinamente no sé. Y eso digamos que es algo que yo tengo que poner en mi manuscrito. ¿Qué es aquello que desconozco y por lo cual estoy haciendo esta investigación y por la cual estoy comunicando este artículo? Y eso digamos que a veces se nos hace tan obvio, pero al mismo tiempo por ser tan obvio pasamos por alto. Entonces, eh, por ende, digamos que muchas veces, a veces terminamos es como buscando mm, algo completamente sonoro, algo completamente rimbombante. O sea, a veces uno busca títulos de su investigación como algo muy taquillero, ¿no? Algo que uno lo pone en el título de una conferencia y cuando uno ve el plan el programa de las conferencias, uno dice, uy, yo quiero entrar en esta conferencia. Y a veces uno, digamos, puede pasar por alto que quizás eh, para, suena bien, ¿cierto? Suena bien, pero quizás no es tan cierto o he adornado, he fabricado por esa misma premura de marcar un territorio, de hacerse una reputación, etcétera. Y esto, digamos que, pues, como decíamos, enferma ese cuerpo de conocimiento porque una investigación de poca calidad, pues va a disminuir en gran medida la confianza. ¿Sí? La confianza que tiene la gente en la ciencia y sobre todo cuando la ciencia dice cómo se debe de hacer algo, pues ya quizás la gente no va a cambiar, digamos, su manera de hacer algo porque se ha mostrado que los científicos están generando malas prácticas. Entonces, cuando nosotros nos focalizamos en el significado, nosotros estamos prácticamente indicando que hay un sesgo de publicación. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a estar publicando única y exclusivamente aquello que tiene una relevancia estadísticamente significativa. Y eso, digamos que lo que hace es que todo lo que se deba a otras causas o que esté, digamos, contemplado en el azar, como para poder contemplar, digamos, el tamaño del efecto en términos de una relación entre unas variables, pues casi que es como si estuviéramos metiendo y reportando única y exclusivamente aquello que sí nos ha dado una significancia estadística y por lo tanto desconoce realidades donde no se da, donde hay significados nulos. Por ejemplo, esta es una de las charlas TED, digamos, más vistas
que hay y uno de los libros que ha generado éxito en ventas y todo, y es el hecho de las poses poderosas. De hecho, los que han leído, por ejemplo, a Tony Robbins, por ejemplo, que dice que si tú miras y te paras con el pecho así, entonces te sientes de una cierta manera, que si caminas de cierta forma, te sientes de otra manera. Es este afán de resultados elegantes, este afán de resultados novedosos, muchas veces hace que la verdad, ¿sí? La verdad, que es lo que buscamos en ciencia, se pierda. Y se pierda porque buscamos resultados increíbles, aún sin importarnos si realmente son verdaderos o no. Entonces, cuando se hacen las revisiones de este trabajo, pues se encuentra que efectivamente tiene fallas a nivel estadístico, pero al mismo tiempo lo más grave es lo que se le dice al grupo de tratamiento y lo que se le dice al grupo control. Si yo a un grupo de tratamiento le digo, mira, recuerda por favor un incidente que en donde hayas tenido poder sobre un individuo o un grupo, por favor descríbeme la situación en la que tenía, lo que pasó. Pues la demanda que le estoy haciendo al grupo es que me hable de ese poder que tiene, ¿cierto? Mientras que si al grupo control yo le digo, escriba lo que hizo ayer, pues digamos que hay una demanda completamente asimétrica y uno esperaría entonces que en el grupo control puede que el poder no emerja, puede que los recuerdos sobre el poder no se aborden precisamente porque no se están pidiendo. Y aquí digamos que muchas veces está ese sesgo y por eso en los ensayos normalmente se cegan a los participantes para que desconozcan cuál es el tratamiento que están recibiendo para que no tengan ese querer decir lo que el otro espera escuchar. Entonces aquí digamos que vemos cómo la ciencia queda completamente desprotegida ante la manera en que se plantean, digamos, los estudios. Y esta forma es lo que aquí dio lugar, por ejemplo, a mencionar cómo las poses de poder pues estaban generando un impacto, cambios químicos, pero lo increíble es que esto, digamos que ha tenido eh, pues es taquillero, entonces ha tenido bastante influencia y hay gente que sigue, digamos, pensando que esto es cierto. Entonces, desde esta perspectiva, pues es importante que para nosotros como científicos podamos empezar a cuidarnos. Y aquí, por ejemplo, esta revista, Academy of Management Review, es una revista que únicamente publica teorización, ¿sí? Teorías respecto a la administración, respecto al liderazgo, ¿sí? Pero lo paradójico del asunto, y es una revista Q1 y todo lo demás, lo paradójico es que muchas de estas teorías no han sido eh, verificadas, ¿sí? Es decir, se teoriza y se teoriza y se teoriza, pero realmente lo que necesitamos es, en vez de mucha complejidad, simplificar y priorizar. Y ahorita vamos a ver en qué deberíamos entonces de focalizarnos, de ubicarnos. La falta de rigor. Y aquí digamos que les traigo, esta es una, no sé si alcanzan a ver la pantalla, pero por aquí, digamos, digamos, es un ensayo clínico del 2004, donde se le administra topiramato a un grupo de, con 96 miligramos al día, otro grupo de 193 al día, 256, o sea, aumentamos la dosis, ¿sí? Y aquí, digamos que a mí me interesa mucho lo que tiene que ver con los efectos adversos, ¿sí? Entonces, digamos que si a nosotros, por ejemplo, te ponen en un lugar donde te dicen, bueno, mira, tienes que elaborar, tú eres un experto como neuropsicólogo, te piden, por favor, que hagas un concepto técnico sobre el efecto del topiramato, ¿sí? Sobre la memoria, la atención y la percepción y además, que si de pronto tiene algún tipo de efecto sobre, digamos, el estado del ánimo, la depresión, la ideación suicida, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, vamos a mirar el ensayo clínico, porque para nosotros poder, digamos, evaluar efectos adversos, no todos los estudios nos sirven. O sea, tenemos que ser cuidadosos en términos de cuál es la fuente de evidencia idónea
para llegar a una conclusión clínica como esto causa esto, ¿no? Y ahí, digamos que es importante entonces ensayos clínicos y además, digamos, estudios o de corte o estudios de casos y controles. Digamos que con eso uno podría más o menos dar cuenta de efectos adversos. Entonces, quedémonos en esto. Entonces, aquí uno diría, bueno, las estrellitas que aparecen acá, las dos estrellitas, ¿sí? Las dos estrellitas nos dan una estimación de 0,001, ¿sí? Eso quiere decir que estamos completamente seguros, un 99,999, ¿no? De que el efecto adverso se debe a este fármaco, ¿vale? Mientras que con este de aquí, de los tres estrellitas, lo que nos está diciendo es que hay un 0,05, o sea, hasta un 95% usted, digamos, seguro de que se debe al fármaco. Entonces, si a nosotros nos preguntan, oiga, su decisión, el topiramato produce, genera, ¿sí?, esta afectación, pues nosotros empezamos en ese ejercicio a decir, bueno, ¿sobre qué basaría yo mi decisión, ¿no? Sobre la decisión, digamos, robusta de 99,99 o sobre la revisión, digamos, con ciertos limitantes de 0,05. Y aquí es donde muchos de los científicos decimos con que haya una significancia, pues es suficiente, ¿sí? Y aquí digamos que es lo cuidadoso respecto a convertirnos en alguien con rigor, ¿no? Con criterio. Y entonces aquí digamos que lo importante es, oye, de esto se va a derivar decisiones de política pública, ¿sí? De esta interpretación que tú haces, porque de pronto alguien lee esto y no entiende nada, ¿cierto? Pero entonces tú ya dices, bueno, a mí, digamos, ¿qué es lo que observamos? Entonces uno diría, ok, observamos entonces que dificultades de concentración y atención se observa independientemente de la cantidad de medicamento con una robustez importante. O sea, independientemente de lo que suministres de medicamento, 99,99 hay dificultades de concentración y atención. Ahora, dificultades de memoria. No se observan y solamente se observan cuando la dosis es alta, pero esa significancia es de solamente el 95% de certeza. Entonces uno diría, o sea que entonces, ¿afecta la concentración y la atención? Sí, pero la memoria no. ¿Sí? En términos de probabilidad, porque aquí digamos que no podríamos decir la verdad la tengo yo, pero es más probable, pues, digamos que más plausible, más próximo a la verdad, decir que afecta más la concentración y la atención que la memoria, ¿sí? Y entonces a veces nosotros decimos, bueno, ¿qué otra cuestión era? Ah, pues que si habían problemas, digamos, de estado del ánimo, pasa igual que como con la memoria, ¿no? Se reporta solamente cuando hay, entonces la probabilidad es menor. Pero si yo me meto a internet y googleo efectos del topiramato, me va a aparecer ideación suicida, me va a aparecer que hay reportes de cambios de humor, ¿cierto? Pero entonces digamos que nosotros basaríamos nuestra decisión en términos de ensayos clínicos o de una revisión sistemática o un metaanálisis de efectos adversos de eso, ¿cierto? Entonces aquí el asunto es, yo puedo tener el camino rápido o el camino largo, y aquí digamos que la recomendación, un tanto más que cualquier otra cosa, es, oye, la conclusión a la que llegó, la que llegué yo, qué tanto he considerado yo realmente que lo que estoy diciendo es cierto? O sea, es cercano a la verdad, porque es que no sé, o sea, como científico, no sé. Y eso es, digamos, que lo más importante, que el otro sepa que usted como científico está en una pregunta genuina, porque no sabe, ¿no? Y pues nos lleva entonces a la
generar lo que decíamos el salami, ¿no? O sea, generar y generar y generar productos buscando cantidad. Y eso en últimas lo que se traduce es que afectamos pues las revisiones sistemáticas y metaanálisis, porque si bien existen, de hecho, ahorita vamos a ver que dentro de los protocolos para el reporte de revisiones sistemáticas, nosotros debemos de evaluar el riesgo de sesgo que hay en nuestra revisión, es decir, qué tan sistemático es cada artículo en producir errores. Eso es el sesgo es error. Y estaríamos diciendo qué tan sistemático es este artículo para producir errores. Y evaluamos distintos tipos de errores. Qué tanto se presentó ese error? Entonces diríamos, si se presentó poco, porque lo controlaron muy bien, entonces el riesgo de sesgo es bajo. Pero cuando no lo tienen en cuenta, pues el riesgo es alto. Vale. Y lo otro es que también evaluamos la calidad, digamos, metodológica, la validez de los estudios. Entonces ahí es donde empieza a cojear el asunto, porque muchos estudios, normalmente, que son incluidos en las revisiones sistemáticas, no tienen algunos de los criterios que son necesarios para poder hacer un buen metaanálisis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿No? Porque el asunto, listo, sí, hay esta situación, pero entonces la recomendación es, oye, tengamos, sí, no se trata de mucha teorización, se trata de que la teoría que tengamos sea una teoría que tenga claro cuáles son los conceptos que se componen o cuáles son los modelos que vamos a utilizar con los constructos que vamos a tener en ese modelo, cuáles son las estimaciones, cuáles son las predicciones que podemos hacer, porque si yo tengo una predicción precisa, pues yo puedo validar en una prueba de hipótesis si eso no es. O sea, no es lo mismo decir que algo está relacionado con algo a decir que porque ya hay un suficiente cuerpo de conocimiento que ha mostrado que ya hay una relación, nosotros creemos que a mayor hay menor o que a mayor hay mayor. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la predicción que nosotros estamos eh, probando en este estudio? Entre más concreto, preciso, mucho mejor. También medir creativamente. ¿Por qué es importante la medición creativa? Porque casi siempre hacemos lo mismo y se nos olvida que existen muchos recursos metodológicos como para nosotros controlar aquello que consideramos pueda estar alterando el resultado. Y eso nos lleva, por ejemplo, a los diseños realistas. Muchas veces pensamos, vale, que hacer un ensayo clínico es costoso y el seguimiento de los pacientes, pero quizás podemos hacer un ajuste a nuestra recolección de datos, a nuestra manera en la cual vamos a preguntarle a las personas para que entre más mm, real, digamos que sea la situación en la que la persona se desenvuelve o la situación en la que queremos recoger los datos. Por poner un ejemplo, si yo quiero evaluar, digamos, liderazgo, no es lo mismo a través de un cuestionario que en una situación y ver qué hace la persona. Entonces, entre, digamos, en esa ecología, por decirlo, esa naturalidad, esa transparencia, digamos que puede hacernos que nos aproximemos un poco mejor a lo que es real. Y a veces también, pues hay mm, contextos como el nuestro, donde hacer investigación es un tanto, mucho más desafiante. Eh, Poder, digamos que controlar, poder sostener, digamos, en el tiempo un estudio. Y eso, pues nos lleva entonces como a, no solamente que cuando hacemos nuestros diseños tengamos una teoría clara, sino que lo que queremos en últimas también es poder dar cuenta de cómo se relacionan entre sí las variables, qué explicación le puedo dar al fenómeno. Y eso, digamos que se establece en términos causales. Total, entonces, en los diseños, pues ya digamos ahorita por los comités de ética esto no se presenta mucho, pero habían, digamos, estudios donde se engañaban a los participantes. Entonces, muchas veces los participantes cuando descubrían el engaño o se dan cuenta que no recibían tratamiento versus el otro grupo que sí recibía tratamiento, pues también esto genera, digamos, una simetría que hace que las respuestas estén sesgadas.
Y eso nos lleva también un tanto a la investigación cualitativa de calidad, porque muchas veces decimos, bueno, es que como va a ser cualitativo, pues va a ser algo tranquilo, algo superficial. Y aquí digamos que vamos a encontrar que existe bastante rigor dentro de la investigación cualitativa para no solamente garantizar que podamos confiar en lo que hemos obtenido, sino que pueda ser también reproducido. O sea, que otra persona pueda entender qué investigación realizamos y los datos que procesamos, si estuviesen disponibles, podrían ser igualmente analizados y encontrar una respuesta similar, cercana. Y eso nos lleva entonces a que muchas veces decimos, bueno, podemos contrastar. A veces, por ejemplo, si le preguntamos a personas que han recibido una atención adecuada, cuál es la percepción que tienen sobre la atención, pues vamos a tener un sesgo, porque para poder yo garantizar eh, la percepción sobre la atención, pues necesito de todo, necesito personas que han sido de diferentes condiciones, de diferentes credos, de diferentes estratos, de diferentes maneras, digamos, de pensar y de percibir, digamos, esa realidad. Pero no puedo sesgarme a una única manera, digamos, de recoger la información. Entonces, la transparencia de los datos y la recolección normalmente nos ayuda bastante Equator Network. Este digamos que es uno de las ayudas que podemos nosotros tener al momento de favorecer nuestra investigación. Porque cuando nosotros entramos allí, es básicamente disminuir la posibilidad de que yo como investigador tenga que entrar en tensiones con mi equipo de trabajo. Aquí digamos que se trata un tanto de decir, mira, en un grupo de expertos de reporte de caso crearon este protocolo donde están los puntos que yo debo de seguir para garantizar transparencia y calidad. Entonces, el CARE, si bien nos habla de todos los apartados, digamos, de un artículo, ¿cierto? Porque CARE es más para el reporte, o sea, para la comunicación científica. Está pensado así. Pero entonces, ¿dónde deberíamos nosotros de sacarle mayor jugo? Pues principalmente en la metodología y los resultados, porque allí es donde decimos, bueno, los datos son los que nos permiten decir algo, pero el dato en sí mismo requiere responder a una pregunta de qué tan cierto es ese dato, ¿vale? ¿Qué tan válido es ese dato? Y en ese sentido, pues estas guías nos ayudan bastante porque, por ejemplo, los estudios observacionales, tenemos este protocolo y vamos a encontrar que existen dentro de los estudios observacionales los distintos diseños, cortes, casos y controles, transversales, las revisiones sistemáticas con Prisma, también la investigación cualitativa con el SRQR. También podemos hacer búsquedas aquí, digamos, de protocolos especializados. Existen protocolos inclusive para patologías específicas en diseños específicos. Entonces, también puede ser muy interesante que ustedes puedan darle una mirada a todas estas herramientas. Entonces, volviendo acá, lo importante, digamos, con esto es que nosotros aprendamos a decir, oye, ¿de qué nos están advirtiendo, cierto? A nivel de transparencia y de calidad de la investigación. Por poner un ejemplo, yo no había pensado en cómo iba a controlar, por ejemplo, las variables moduladoras. De pronto ni siquiera sabía que había variables moduladoras en mi estudio. ¿Cuáles pueden ser variables moduladoras o confusoras y entonces eso me empieza como a llevar a detenerme, no para no investigar, sino simplemente para decir, oye, ¿qué decisión estoy yo tomando en pro de garantizar buena ciencia? ¿No? Buena ciencia, o sea, una ciencia que cuando respondamos a la pregunta, yo me siento tranquilo en el sentido de, sí, puedo confiar en lo que encontré. O sea, hice las distintas pruebas para evaluar aquello que yo anticipé como investigador que podía afectar el resultado y no un resultado rembumbante que carece de rigor, ¿sí? Entonces ahí digamos que también si tenemos conflicto de intereses, pues es importante
Por ejemplo, si yo estuviera trabajando para esta empresa que fabrica el topiramato, pues de pronto yo podría estar un poco sesgado respecto a lo que digo, ¿no? Entonces es importante que se diga, se declare. Entonces, por ejemplo, cuando nos financian un proyecto de investigación, muchas veces decimos, las fuentes de financiamiento no tuvieron ninguna influencia sobre la recolección de los datos, los análisis de los datos, ni sobre la elaboración del artículo. ¿Sí? Y es importante que eso quede explícito, porque pues, si bien uno asume que el investigador es de buena fe, es juicioso, riguroso, pues hay que convencer al otro de que lo somos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quizá podríamos nosotros hacer como para favorecer, digamos, este proceso? Si bien nosotros no estamos en el ámbito de la física, produciendo una teoría como como la teoría de la gravedad, ¿cierto? Donde tenemos estimaciones y verificaciones constantes, pues realmente lo interesante de esto es que cuando nosotros hacemos ciencia, realmente lo que estamos haciendo es haciendo el proceso metodológico para no probar lo que ya sabemos, sino para verificar, ¿cierto? ¿Qué tanto estamos equivocados? ¿Mm? ¿Qué tanto está fallando lo que estábamos pensando? ¿Sí? Porque en últimas de lo que se trata es, hay algo que asumimos y asumir algo es tener una conclusión sin estar completamente seguro. Sacar conclusiones de algo que no tenemos ni idea, pues es un poco como cerrar la posibilidad a conocer, ¿sí? Y eso se aplica en todas nuestras esferas de la vida. O sea, si yo, por ejemplo, digo, yo ya ustedes los conozco, pues ya no tiene sentido que yo me pregunte más por ustedes, que ya los conozco. Pero cuando yo me ubico en este lugar de no saber, entonces puedo tener la posibilidad de saber. Se abre la posibilidad de preguntar. Entonces, hacemos el método científico no para confirmar lo que sabemos, sino para casi que demostrar que estamos equivocados. ¿Sí? Y entonces vamos haciendo pruebas y pruebas y pruebas para ver si estamos equivocados, ¿vale? Porque es que no sabemos. No, la idea no es llegar a conclusiones, la idea es llegar a nuevas preguntas. ¿Sí? Entonces, de eso se trata un poco como decir, bueno, si bien no estamos en este ámbito de producir una teoría como la de la gravedad, todos digamos que nos movemos dentro de un conjunto de teorías. Entonces, quizás digamos que lo que podemos hacer es empezar por, dentro de nuestra área de conocimiento, dentro de lo que estamos investigando, tener muy, muy claro cuál es el constructo o el conjunto de constructos, ¿sí? Las diferentes manifestaciones de ese constructo, los diferentes momentos en los que se manifiesta, ¿cierto? Para yo tener una noción mucho más clara, ojalá entre más sencilla mejor, de aquello que es el fenómeno que me interesa como investigador investigar. Por ejemplo, la persona que decía, yo investigo el transporte de proteínas, punto. A mí eso es lo que me interesa, cómo entran y cómo salen. Eso es lo que me interesa y ya. Y le doy me vuelvo maestro en eso. Entonces, aquí la recomendación es un poco como en qué es lo que resuena con nosotros, qué es lo que nos gusta investigar, cuáles son esas preguntas que genuinamente tenemos. Y entonces empezar oye, estas preguntas que tenemos están dentro de un constructo, dentro de un marco teórico. Tener muy claro ese marco teórico tan claro que todo el tiempo lo estamos usando, poniendo a prueba, verificando, ¿y qué pasa si hago esto? ¿Y qué sucede si hago esto? Y entonces aquí empieza a emerger que ustedes son capaces ya de poder explicar cómo el constructo está siendo afectado, puede afectar a otros constructos. Y a veces aquí puede surgir una idea teórica. eh, y entonces necesitamos una validación, necesitamos un estudio, una investigación para digamos, afianzarlo, ¿no? Y entonces,
aquí digamos que empezamos a pensar, necesitamos entonces que este constructo que entendemos todos sus estados, pues también entonces empecemos a mirar cómo es afectado por otros. Pero esto emerge y está limitado por el espacio y el tiempo. Eso quiere decir que con la ciencia que tenemos, ¿cierto? Esto es lo que alcanzamos a entender, porque estamos en este país, es esto lo que nos estamos preguntando. Entonces aquí un poco es entender que mm, chévere que la ciencia avance bastante, que haya alta producción científica, y entonces mi tarea es un tanto como mantener actualizado mi sistema de mi modelo. Y entonces, cómo esta nueva producción científica sigue afirmando lo que sé o cambia lo que sé. Y aquí digamos que lo importante es, si yo me ubico, y esto es supremamente importante, en como científico decir, no sé, entonces lo que voy a hacer es leer algo tratando de entenderlo y no desde un lugar de, ya lo sé. Y eso te abre la posibilidad entonces de conectar puntos de vista. Y eso casi que uno empieza a decir, ve, esto que ya estoy entendiendo un poco mejor, termina por poderse aplicar en este problema específico, que son un poco las serendipitias, ¿no? Como cuando uno dice, porque todo el tiempo he estado trabajándolo, he estado pensando, he estado leyendo, he estado jugando, ¿sí? O sea, no, y que aquí se trata un poco de no ser tan serios, no estar tan llenos de nosotros, un poco más de qué pasaría si, como un niño, ¿no? Que no sabe y va preguntando. Entonces aquí se trata de empezar a reflejar, digamos, en nuestros artículos de investigación que realmente hemos llegado hasta este lugar, ¿sí? Y que nos queda por saber y nos queda por investigar esto en particular. Y eso nos lleva entonces al siguiente punto, que es cómo esto que yo sé puede también servir para otra disciplina, cómo se pueden conectar entre sí disciplinas para resolver este problema en particular. Y si ustedes notan, digamos que estos elementos que tenemos aquí, pues son elementos que nos ayudan no solamente a tener un argumento, es decir, que yo entiendo el lugar en el que mi investigación está inserta, la relevancia que tiene, por qué investigarlo en este momento es tan importante, por qué lo que obtuve significa algo y debería importarle a usted como lector seguirlo, y cómo lo que yo estoy obteniendo usted lo puede utilizar e inclusive puede seguir investigando en eso, ¿sí? Porque de pronto yo no tengo los recursos para hacerlo, pero me ocurrió. Y aquí lo importante es que esa idea que se ocurre, que surge a partir de la reflexión y de la investigación, pues es algo que va a ser citado en un futuro posterior. Y que normalmente las ideas surgen a hombros de gigantes, ¿no? O sea, menos mal, nosotros estamos en este momento en un mundo interconectado, no tenemos que esperar meses o años a obtener respuestas a consultas que hacemos, sino que rápidamente podemos hacer uso de inclusive inteligencia artificial como para decirle, mira, cuáles pueden ser los problemas que tengo a nivel metodológico respecto a este problema de investigación. Puede que yo, digamos, yo experto humano, digo, quiero verificar si lo que yo hasta este momento conozco, ¿sí? Es lo que está siendo tema de debate en este momento. Y aquí digamos que es importante porque a veces, si no sabemos, terminamos un poco como en este lugar, atribuyéndole causalidades a cosas que realmente no las tienen y terminando, digamos, mm, defendiéndonos de lo que hemos hecho como científicos en cierto momento y por lo tanto, casi que con un prontuario pues en nuestras investigaciones de qué tanto puedo confiar en este investigador. Ah, porque normalmente los seres humanos
ya que todo queda público, vamos, una vez que lo ponemos en línea, pues van a encontrarse, digamos, estas tensiones. Entonces, por ejemplo, esta autora que tenemos acá, Amy Cuddy, ¿no? De Harvard, pues ella en este momento, digamos que sigue con esta pelea, con esta, digamos, situación en la que se encontraba, digamos, de decir, mira, es que una pose poderosa puede generar cambios a nivel corporal. Entonces aquí de lo que se trata un poco es, si estos son, digamos, los síntomas y los causantes, digamos, de enfermedad dentro del cuerpo de conocimiento, pues si nosotros ya los reconocemos, nosotros podemos decir, listo, lo que podemos hacer, ¿vale? Es siempre entonces mantenernos en esto, siempre ser transparentes, siempre buscar tener claro, oye, porque una cosa es que yo no sé, ¿cierto? Y otra cosa es que yo soy perezoso y no busco lo que ya hay, ¿no? Entonces, lo importante es como un equilibrio entre el hecho de saber que no sé, ir genuinamente a buscar, pero sobre todo tratar de simplificar cómo lo que yo estoy estudiando está relacionado, cuáles son esas variables, modelos, constructos que están, digamos, relacionados, como para yo poder entender un poco el impacto que puede tener lo que estoy haciendo como investigador, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, casi que la, la noción, la idea, tiene que ver un poco es más con cómo nosotros vamos a buscar que las personas que nos leen, ¿cierto? Puedan confiar en nosotros, porque en últimas lo que buscamos es generar confianza. Y esa confianza solamente se gana en términos de yo advertir cuáles pueden ser cualquier situación eh, variable que pudo afectar la calidad de mis datos. Y como yo como investigador lo preveo, lo controlo hasta el punto donde lo puedo controlar y aquello que no puedo controlar lo reconozco como una limitante dentro de mi investigación, como hasta dónde puedo interpretar, hasta dónde puedo llegar el alcance que tiene mi investigación, ¿vale? Entonces de esto digamos que vamos a trabajar hasta el día de hoy. El lunes vamos a trabajar en esto. Tips para escribir un muy buen artículo. Entonces nos veríamos, si no tienen pues dudas hasta este momento, nos veríamos el día lunes a las 6 de la tarde, ¿vale? Ahí ya les compartí el link de asistencia del día de hoy. ¿Tienen alguna inquietud? No, profe, muchas gracias. Bueno, vale, vale, Gloria. Que estén muy bien entonces. Feliz fin de semana.